María se despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana, aunque en realidad rara vez llegaba a dormir lo suficiente. Desde hace meses, sus noches estaban plagadas de pensamientos incesantes, preocupaciones que parecían multiplicarse en la oscuridad. Hola, bienvenidos. Disfruten, suscríbanse y activen las notificaciones. Antes de que la alarma sonara, sus ojos ya estaban abiertos, fijos en el techo de la pequeña habitación que compartía con sus recuerdos, la mayoría de ellos cargados de dolor y nostalgia. María sabía que cada día sería una batalla. A veces, se preguntaba cómo lograba reunir la fuerza necesaria para levantarse de la cama, pero lo hacía, porque no había otra opción. Mientras el sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, María se permitía unos pocos minutos para respirar profundamente, buscando en esos instantes la fuerza interna que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Trabajaba como enfermera en un hospital público de Sao Paulo, un lugar donde la desesperanza y la enfermedad parecían haber echado raíces profundas. Su vida giraba en torno a su trabajo y a sus hijos, Pedro, de 17 años, y Clara, de 14. Ser madre soltera era un desafío constante, una lucha diaria por equilibrar las exigencias laborales con la responsabilidad de criar a dos adolescentes. A menudo se sentía agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente, pero siempre creyó que con determinación y una voluntad férrea podría superar cualquier obstáculo. Últimamente, sin embargo, el peso de esa creencia comenzaba a desmoronarse. Las noches sin dormir, los largos turnos en el hospital y las preocupaciones constantes por el bienestar de sus hijos estaban cobrando factura. Sentía dolores en las articulaciones, migrañas que la atacaban sin previo aviso, y una presión en el pecho que no parecía desaparecer nunca. María intentaba ignorar estos síntomas, atribuyéndolos al estrés y al agotamiento. Pero en el fondo, una voz silenciosa le susurraba que algo más profundo y oscuro se gestaba dentro de ella. Cada mañana, antes de salir para el trabajo, María preparaba el desayuno para Pedro y Clara. Les dejaba notas cariñosas en la mesa, deseándoles un buen día, sabiendo que, para ellos, la rutina también era una lucha. Clara, la más joven, había comenzado a mostrar signos de rebeldía, un claro reflejo de la confusión y la frustración que sentía por la ausencia constante de su madre. Pedro, en cambio, había asumido un rol protector, ayudando a su hermana menor y tratando de aliviar la carga de su madre tanto como le era posible. Sin embargo, la distancia emocional entre ellos era innegable, y María sufría en silencio por no poder estar más presente en sus vidas. El hospital donde María trabajaba era un lugar que podría describirse como caótico. A menudo, parecía un campo de batalla donde la enfermedad y la falta de recursos luchaban por el dominio. Los pasillos siempre estaban llenos de pacientes esperando atención, y el personal, a menudo sobrecargado, intentaba mantener un semblante de normalidad en medio del caos. María había trabajado allí durante años, y su habilidad para mantener la calma en situaciones críticas era admirada por sus colegas. Pero últimamente, algo en María había cambiado. Aunque intentaba mantener la misma actitud firme y profesional, sus compañeros empezaron a notar pequeñas grietas en su fachada. Se la veía más pálida, había perdido peso, y sus ojos, que antes irradiaban determinación, ahora reflejaban un cansancio profundo, casi abrumador. A menudo, se quedaba mirando al vacío, como si su mente estuviera en otro lugar, lejos de la realidad que la rodeaba. Roberto, el jefe de los médicos, era uno de los pocos que había trabajado con María desde que ella llegó al hospital. La conocía bien y había notado los cambios en su comportamiento. Una tarde, durante una breve pausa en el turno, decidió hablar con ella. La encontró en la sala de descanso, sentada con una taza de café entre las manos, mirando fijamente el líquido oscuro como si buscara respuestas en él. María, comenzó con un tono suave pero firme, necesitas cuidarte. Es evidente que algo no está bien. Todos lo notamos, y estamos preocupados por ti. María levantó la vista, sorprendida por la preocupación en la voz de Roberto. Forzó una sonrisa, pero el gesto no llegó a sus ojos. Estoy bien, doctor. Solo es cansancio. Ya sabes, el trabajo aquí, los chicos en casa. Todo esto pesa. Roberto no quedó satisfecho con esa respuesta.
Sabía que había más detrás de esas palabras. María, hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. No te pediría que hablaras de esto si no fuera importante, pero realmente creo que necesitas tomarte un tiempo para ti misma. Lo que sea que esté pasando, no tienes que enfrentarlo sola. María agradeció el gesto, pero en su interior sentía que no podía permitirse el lujo de detenerse. Si lo hacía, todo lo que había construido podría desmoronarse. Así que, una vez más, se guardó sus preocupaciones y se centró en su trabajo. Sin embargo, la sensación de que algo estaba terriblemente mal no la abandonaba. Las semanas pasaron, y María continuaba sumida en su rutina. Cada día era una lucha por mantener las apariencias, por seguir adelante a pesar del creciente malestar que la acosaba. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para Pedro y Clara, sintió un dolor punzante en el pecho. Al principio, intentó ignorarlo, pensando que era solo una punzada de estrés. Pero el dolor se intensificó rápidamente hasta que se volvió insoportable. María se llevó una mano al pecho y cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. El pánico se apoderó de Pedro y Clara, que corrieron a su lado, intentando ayudarla. En medio del caos, lograron llevarla al hospital, donde fue atendida de urgencia. Los exámenes revelaron lo que María había temido, pero nunca quiso admitir: tenía un cáncer agresivo, ya en etapa avanzada. La noticia cayó sobre ella como una sentencia de muerte. Los médicos fueron sinceros con ella: el tratamiento sería largo, doloroso y las probabilidades de éxito eran inciertas. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo podría lidiar con esto? ¿Cómo podría seguir adelante, cuidar de sus hijos, trabajar, sobrevivir, mientras enfrentaba una batalla por su propia vida? Pedro y Clara estaban devastados por la noticia. Clara, que siempre había visto a su madre como una figura invencible, ahora la veía frágil, vulnerable, y eso la llenaba de miedo. Pedro, por su parte, sentía la presión de tener que ser el hombre de la casa, de tener que cuidar de su madre y su hermana, pero el peso de esa responsabilidad lo estaba aplastando. María, aunque destrozada por dentro, intentaba mantener una fachada de fuerza para sus hijos. Pero en su interior, sabía que estaba perdiendo la batalla, no solo contra el cáncer, sino contra el tiempo. Sentía que cada día que pasaba se alejaba más de sus hijos, de la vida que había construido con tanto esfuerzo. Mientras María intentaba procesar la devastadora noticia, algo completamente inesperado sucedió. Una persona de su pasado, alguien a quien creía haber dejado atrás para siempre, reapareció en su vida de forma sorprendente. Carlos, el padre de Pedro y Clara, que había desaparecido de sus vidas hacía más de 10 años, regresó sin previo aviso. Una tarde, mientras María descansaba en casa después de una sesión de quimioterapia, alguien llamó a la puerta. Cuando abrió, se encontró cara a cara con el hombre que una vez había amado, el hombre que había dejado su vida en ruinas cuando decidió abandonarlos. Carlos había envejecido. Su cabello estaba salpicado de gris, y su rostro mostraba las marcas del tiempo y las dificultades que había enfrentado. Pero en sus ojos había una determinación que María no recordaba. A pesar de la rabia y el resentimiento que sentía hacia él, su regreso en un momento tan crítico la dejó completamente descolocada. María, dijo Carlos con voz ronca, sé que esto es inesperado, pero he vuelto para arreglar las cosas. Cometí errores que no puedo cambiar, pero estoy aquí para ayudarte. Si me lo permites. María no sabía cómo responder. Durante años, había alimentado una ira profunda hacia Carlos, culpándolo por dejarla sola con 2 hijos pequeños. Y ahora, cuando su propia vida estaba en riesgo, él aparecía de nuevo, pidiendo una oportunidad para redimirse. ¿Cómo podía confiar en él? ¿Cómo podía perdonar el dolor que había causado? Pedro, al enterarse del regreso de su padre, estalló en cólera. Para él, Carlos no era más que un cobarde que había huido cuando más lo necesitaban. No necesitamos tu ayuda, le gritó, con los ojos llenos de lágrimas. Nos abandonaste y ahora pretendes volver como si nada hubiera pasado. Clara, en cambio, estaba llena de curiosidad. Aunque guardaba resentimiento, también sentía un deseo de entender por qué su padre había hecho lo que hizo. Quería conocer su versión de la historia,
descubrir si había alguna verdad oculta detrás de su partida. Con el paso de los días, Carlos comenzó a involucrarse más en la vida diaria de la familia. Ayudaba a María con las tareas del hogar, acompañaba a Clara a la escuela y trataba de recuperar el tiempo perdido con Pedro. Sin embargo, la tensión en la casa era palpable. María no podía evitar sentirse incómoda con su presencia, y Pedro seguía rechazándolo con frialdad. Carlos intentaba ganarse su confianza, pero sabía que no sería fácil. Había demasiado dolor, demasiadas heridas abiertas. Sin embargo, decidió que era hora de enfrentar la verdad, de contarles a María y a los niños por qué realmente había desaparecido. Una noche, después de que Clara se fue a la cama, Carlos pidió a María y a Pedro que se sentaran con él en la sala. La tensión en el aire era palpable. Creo que es hora de que sepan la verdad, comenzó Carlos, con la voz temblorosa. Cuando los dejé, no fue porque no los amara. Fue porque no tuve otra opción. María lo miró con incredulidad. ¿Otra opción? Nos dejaste solos, Carlos. Nos abandonaste sin una palabra. Carlos respiró hondo antes de continuar. Estaba involucrado en algo peligroso. Negocios ilegales. Me metí en problemas con gente peligrosa y cuando todo se salió de control, pensé que la mejor manera de protegerlos era alejándome de ustedes. Pensé que si me quedaba, solo les causaría más daño. Pedro se puso de pie de un salto. Eso no justifica nada. Nos dejaste a merced de todo. Deberías haber luchado por nosotros, no huido como un cobarde. Carlos agachó la cabeza, sintiendo el peso de la culpa. Sé que no puedo cambiar lo que hice, y no espero que me perdonen. Solo quería que supieran la verdad. María estaba en estado de shock. Nunca había imaginado que Carlos estuviera involucrado en algo tan oscuro, y la revelación dejó cicatrices aún más profundas en su corazón. Todo lo que había creído saber sobre él se desmoronó en un instante. La situación se volvió aún más tensa cuando Clara, motivada por su deseo de comprender lo que realmente había sucedido, comenzó a investigar por su cuenta. Pasaba horas en la biblioteca, revisando viejos periódicos, buscando información sobre los negocios en los que su padre había estado involucrado. Lo que descubrió fue más perturbador de lo que jamás había imaginado. Clara encontró un artículo en un periódico antiguo que mencionaba a Carlos como parte de un grupo involucrado en tráfico de drogas y armas. La razón por la que había huido no era solo para proteger a su familia, sino para escapar de la justicia. Además, descubrió que Carlos no había vuelto solo para ayudar, sino porque estaba siendo perseguido por personas a las que debía dinero del pasado. El horror de esta revelación cayó sobre Clara como una losa. Su padre no solo los había abandonado, sino que había puesto en peligro a toda la familia al regresar. Estaba furiosa, no solo con él, sino con ella misma por haber albergado alguna esperanza de reconciliación. Esa misma noche, Clara confrontó a Carlos. Lo encontró en la sala, sentado en la oscuridad, y le lanzó el periódico a los pies. «Esto es lo que eres», le gritó, con la voz quebrada por la emoción. «¿Un criminal? Nos pusiste en peligro y ahora esperas que te perdonemos». Carlos miró el periódico y luego a su hija. La vergüenza y el remordimiento lo consumían, pero sabía que no podía seguir ocultando la verdad. «No tengo excusas, Clara. Hice cosas terribles y no hay justificación para eso. Pero he vuelto para intentar enmendar mi vida, aunque sé que es demasiado tarde para ganar su confianza». María, que había escuchado la discusión, sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Estaba atrapada entre el odio y el amor, entre el deseo de proteger a sus hijos y la necesidad de perdonar. Pero lo que Clara reveló a continuación la dejó completamente devastada. La situación parecía insostenible, pero entonces ocurrió algo inesperado. Roberto, el jefe de los médicos, que había estado observando de cerca la situación de María, intervino de manera sorprendente. Desde que supo del regreso de Carlos, había estado siguiendo la evolución de los acontecimientos con creciente preocupación. Una tarde, mientras María estaba en el hospital para una sesión de quimioterapia, Roberto la llamó a su oficina. La notaba más débil, tanto física como emocionalmente, y decidió que ya no podía permanecer en silencio. «María»,
comenzó, con una voz que intentaba ser lo más suave posible, necesito hablar contigo sobre algo importante. Sé que estás pasando por un momento difícil, pero creo que puedo ayudarte. María lo miró con curiosidad, pero también con desconfianza. ¿Ayudarme cómo, Roberto? No creo que haya mucho que puedas hacer. Roberto suspiró. He sabido lo de Carlos desde que regresó. He estado investigando, y lo que descubrí me preocupa profundamente. Pero también sé que tengo los contactos y los recursos necesarios para protegerte a ti y a tus hijos. María frunció el ceño, sin entender del todo a qué se refería. ¿Qué estás diciendo, Roberto? Roberto se acercó más a ella, con una expresión seria. Lo que quiero decir es que puedo negociar con las personas que están persiguiendo a Carlos. Puedo garantizar tu seguridad y la de tus hijos, pero a cambio, necesitas comprometerte seriamente con tu tratamiento. No más excusas, no más aplazamientos. María lo miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. No podía creer que Roberto tuviera ese tipo de conexiones, pero en su estado de desesperación no podía permitirse el lujo de rechazar su oferta. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó, sintiendo que había algo más detrás de su propuesta. Roberto esbozó una leve sonrisa. Porque te he conocido durante mucho tiempo, María. He visto lo fuerte que eres, y sé que tienes la capacidad de superar esto. Pero no puedes hacerlo sola. Y además, debo confesarte algo. María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué es, Roberto? Roberto bajó la mirada antes de hablar. Carlos y yo, hemos estado conectados más de lo que te he contado. Hace años, yo estaba al tanto de sus actividades, y fue por mi intervención que pudo escapar. En parte, me siento responsable por lo que te ha sucedido, y esta es mi manera de tratar de corregir lo que hice mal. María quedó atónita. Sentía una mezcla de traición y gratitud, pero en el fondo sabía que no podía rechazar la ayuda de Roberto. Aceptó su oferta, sabiendo que estaba entrando en un acuerdo complicado, pero sin más opciones a su disposición. Gracias a las conexiones de Roberto, la amenaza inmediata fue apartada. Los hombres que habían perseguido a Carlos aceptaron retirarse a cambio de un pago que Roberto facilitó discretamente. Sin embargo, esta paz tenía un precio, y María lo sabía bien. Carlos fue obligado a desaparecer nuevamente, esta vez con la certeza de que no podría volver. María y los hijos quedaron solos, pero el vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Pedro y Clara, aunque destrozados por la partida de su padre, comprendieron que era la única forma de mantenerlos a salvo. Pero a pesar de la aparente calma, las cicatrices emocionales de estos eventos estaban lejos de sanar. María, debilitada por el tratamiento, pero decidida a sobrevivir, comenzó a notar cambios en sus hijos. Pedro, que siempre había sido fuerte y protector, empezó a mostrar signos de agotamiento emocional. Pasaba largas horas en su habitación, aislado del mundo, luchando con su propio dolor y la responsabilidad que sentía sobre sus hombros. Clara, por otro lado, se volvió más distante. A pesar de su rebeldía anterior, la experiencia la había dejado más madura, pero también más fría y desconfiada. Su relación con su madre se había vuelto tensa, y aunque ambas intentaban acercarse, había una barrera emocional que no podían romper. María observaba a sus hijos con preocupación creciente. Sabía que lo que habían pasado les había cambiado para siempre, y temía que las heridas emocionales que llevaban nunca sanarían por completo. Intentaba estar presente para ellos, pero cada día se sentía más débil, tanto física como mentalmente. Mientras María continuaba luchando por su vida, Clara, impulsada por una necesidad insaciable de respuestas, decidió investigar más sobre el pasado de su familia. Pasaba horas revisando antiguos documentos, cartas y fotografías que había encontrado escondidos en la casa. Lo que descubrió la dejó atónita. En su búsqueda, Clara encontró una caja oculta en el armario de María, llena de cartas y documentos que revelaban una historia que nunca había conocido. Entre ellos, encontró cartas antiguas escritas por Carlos a María, confesando sus temores y preocupaciones sobre su implicación en actividades ilegales. Pero lo más sorprendente fue descubrir que Roberto había estado involucrado desde el principio.
Las cartas revelaban que Roberto y Carlos habían sido amigos cercanos en su juventud y que Roberto había ayudado a Carlos a escapar cuando todo comenzó a desmoronarse. Pero no lo hizo por altruismo, sino para proteger su propia carrera y reputación. Había manipulado los eventos para mantener su nombre limpio y ahora, años después, estaba intentando reparar el daño que había causado. Clara, conmocionada por lo que había descubierto, confrontó a Roberto en el hospital. Lo encontró en su oficina y sin mediar palabra, dejó caer las cartas sobre su escritorio. ¿Por qué no nos dijiste la verdad?, le exigió, con los ojos llenos de lágrimas. Nos hiciste creer que eras alguien en quien podíamos confiar, pero todo este tiempo has estado manipulando nuestras vidas. Roberto miró las cartas con una expresión de profunda tristeza. Clara, lo que hice en el pasado fue un error terrible. No intento justificarlo, pero en ese momento, creía que estaba haciendo lo correcto para protegerme a mí y a Carlos. Me equivoqué y he estado cargando con esa culpa durante años. Clara sintió una mezcla de ira y desesperación. No sabía en quién confiar, ni cómo manejar la verdad que había descubierto. Se sentía traicionada, no solo por Roberto, sino también por su madre, que había mantenido esos secretos ocultos durante tanto tiempo. Con la verdad revelada, María se encontró en un dilema imposible. Roberto, quien había sido un salvador, ahora era parte del problema. Estaba debilitada por la enfermedad, pero sabía que debía proteger a sus hijos de más secretos y mentiras. En un tenso enfrentamiento en su casa, María exigió que Roberto dejara a la familia en paz. No podía seguir soportando las manipulaciones que él había ejercido durante tanto tiempo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, y quería asegurarse de que sus hijos no tuvieran que cargar con más mentiras después de su partida. Roberto, tocado por la determinación de María, aceptó alejarse. Prometió que seguiría cuidando de su salud como médico, pero mantendría su distancia para permitir que la familia se recuperara de todo lo que había pasado. Sin embargo, la paz que María esperaba no llegó de inmediato. Con Roberto alejado, las viejas amenazas comenzaron a resurgir. Los antiguos enemigos de Carlos, al enterarse de su desaparición, volvieron su atención hacia la familia. María se dio cuenta de que, para garantizar la seguridad de sus hijos, necesitaría hacer un sacrificio final. María, ahora consciente de todas las piezas del rompecabezas que la rodeaban, tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que, para proteger a Pedro y Clara, tendría que alejarse de todo y de todos, incluidos sus hijos. Dejó una carta explicando su decisión, pidiendo que Pedro y Clara continuaran con sus vidas, libres del pasado que tanto los había atormentado. Se mudó a otra ciudad, donde podría continuar su tratamiento lejos de todo, con la esperanza de que la distancia garantizara la seguridad de sus hijos. María sabía que estaba haciendo el sacrificio final como madre, pero creía que era la única manera de asegurar un futuro para Pedro y Clara. Pedro y Clara, devastados por la partida de su madre, enfrentaron tiempos difíciles. Sin embargo, la historia de María, su lucha y sacrificio, los marcó profundamente. Pedro decidió seguir el camino de la medicina, inspirado por el ejemplo de fuerza y dedicación de su madre. Clara, más madura y decidida, resolvió estudiar Derecho, con el objetivo de ayudar a personas en situaciones de vulnerabilidad. Mientras María luchaba por su vida en otro lugar, lejos de sus hijos, sabía que había hecho lo mejor que podía. La vida continuaba, con sus incertidumbres y desafíos, pero el legado de amor y sacrificio de María viviría para siempre en Pedro y Clara, quienes siguieron adelante, honrando a la madre que tanto luchó por ellos. Si te gustó la historia, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo historias emocionantes regularmente. Mantente atento para no perder nuestra próxima narrativa que pronto se exhibirá en tu pantalla. Muchas gracias por tu apoyo, nos vemos pronto.